Nos corresponde en la lección sexta trabajar la negociación de los derechos societarios en Colombia. Punto de partida, la clasificación de las sociedades entre sociedades de capital y sociedades de personas. En términos de negociación de derechos societarios, solo hay esos dos rangos. La negociación de los derechos de capital y los derechos en las sociedades de personas. Si estamos hablando de derechos societarios, estamos hablando de plata. O sea que siempre vamos a decir que vamos a negociar el componente de cada una de las sociedades. Las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas y las asociaciones en comandita por acciones tienen el mismo régimen para ceder los derechos societarios. Se rigen por la teoría de los títulos valores, porque los elementos componentes de las tres son las acciones. Y las acciones se negocian acorde a como está consagrado en el Código de Comercio para la negociación de acciones. El artículo 399 del Código de Comercio me deja claro ese tema. En el libro, el numeral 6.3 habla de la clasificación de las acciones. Todas se negocian de la misma manera porque hay un indicativo que las acciones son títulos valores, un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, y se negocian mediante tres requisitos: la entrega material, el endoso y el registro en el libro de accionistas. Independiente de cuáles sean las acciones, esa es la forma. Cuando hablo de emisión de acciones, la sociedad emite acciones y expide un reglamento de colocación de acciones que ustedes pueden trabajar en el 6.6 del libro mío, y está claramente reglamentado en el artículo 10 de la ley 1258 del 2008. ¿Cómo se adquieren las acciones o cómo se adquieren los derechos de una sociedad? Cuando uno constituye la sociedad, por emisión o por circulación de las acciones en manos de los particulares. Cuando constituyen las acciones, pues a mí me entregan unos derechos a acciones y a la mayoría de las veces te entregan las acciones. Cuando hay nueva emisión de acciones porque hay ingresos de nuevos socios o una inyección de capital, o cuando los socios negocian las acciones entre ellos. En los dos primeros casos se afecta la contabilidad de la sociedad porque la sociedad es la que recibe la plata. En la tercera, por circulación de las acciones entre los accionistas, la contabilidad que se muta es la de los socios. Pedro le entrega a Juan sus acciones, pero esa plata es capital o patrimonio de los accionistas, no toca para nada el patrimonio de las sociedades. Claramente hay que ver que esto fue afectado por la ley 222 y por la ley 1258 cuando reglamentó las sociedades por acciones simplificadas. No hay realmente qué limitación tiene la negociación de las acciones. La negociación de las acciones tiene la restricción, es lo que llaman derecho de preferencia. En las sociedades por acciones o de capital se puede restringir el derecho a ceder las acciones de la siguiente manera: se le deben ofrecer primero a los accionistas, pero también puede haber restricción de acciones o derecho preferencial por regiones, por razas, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo lo estipulen los estatutos. De esto es lo que trata en general este capítulo, y toca adicionalmente el capítulo el concepto de suscripción sucesiva de acciones, que es que una sociedad puede emitir acciones de manera periódica e irlas pagando e irlas liberando. Eso está incorporado en la ley 222 del año 95, artículo 49, y quedó incorporado al artículo 141 del Código de Comercio. La responsabilidad verdaderamente se traslada a los promotores, porque hay un lapso entre la promoción de las acciones y la adquisición de las mismas. En el numeral 613 hay un gráfico de esta última operación, pero tengan la seguridad que yo personalmente no lo he usado y no he visto ni hay precedente administrativo en este uso. El artículo 4 de la ley 1258 del 2008 colocó una prohibición para las sociedades por acciones simplificadas. No pueden ser negociadas por bolsa de valores. Esto es en general lo que tiene que ver con el libro sexto, capítulo sexto, lección sexta de las lesiones de la materia de sociedades comerciales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.